Y la pregunta fundamental, ¿será que a mí me va a caer un problema de esos? Pero también mucha gente cree que tomar sal es simplemente agarrar un poquito de sal y echarle a la comida. Solamente el tiempo y el hábito nuevo va a hacer que él vuelva a establecer su función original. Una serie de contextos, pero pasar este río le representa mejorar su calidad de salud, su calidad de vida. Que va a ser difícil, que va a ser un tránsito difícil. Eso es claro y evidente. Que pacientes que estaban sometidos a hemodiálisis y que empezaron paulatinamente al consumo de sal, al consumo de no azúcar, de no carbohidratos, de no frutas, de no harinas, de no un montón de elementos ultraprocesados que normalmente influye solamente quien lo ve, lo cree. De pasar, de enfrentar el hecho de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Pero cuando te das cuenta que en el mundo existen más de 1 millón de parásitos y que cualquiera puede colonizar tu cuerpo y tú tienes algún síntoma de los cuales hemos hablado que te refleja a nivel emocional. ¿Cómo están, amigos caminantes a lo natural? Recuerde que lo natural hoy, mañana y siempre es sentirse bien. Que les saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega, máster en medicina integrativa. Pues les complace llevar el día de hoy los problemas renales a cada uno de los lugares en los cuales usted nos sintoniza a través de esta plataforma de YouTube. También quiero invitarles a que nos siga a través de Facebook en Caminando lo Natural, asimismo en Instagram y asimismo también ya ahora en la plataforma de Spotify. Recuerde que por acá le dejo los números telefónicos en los cuales puede reservar su cita para una asesoría integrativa en medicina natural. La medicina integrativa naturológica es lo que está conquistando los grandes países desarrollados, y ya en Costa Rica la tenemos acá desde hace 16 años, en los cuales usted puede ser parte de un proceso integral de medicina natural donde pueda mejorar rotundamente su salud y donde una serie de perjuicios, una serie de influencias sociales y una serie de elementos importantes en los cuales usted tal vez piensa que no hay solución en su salud, pues nosotros podemos mostrarle un instructivo donde usted, aplicándolo de acuerdo a la comprobación real, científica, clínica que hay en diferentes elementos, usted puede tener resultados extraordinarios, resultados asombrosos en su diario vivir. Así que recuerde que ese síntoma que hoy empezó ya puede tener muchos años de estarse confabulando. Y el hecho de que tenga muchos años no quiere decir de que usted en un periodo de corto de tiempo no pueda descodificar todos esos malos hábitos y todos esos trastornos a nivel emocional, mental, existencial, espiritual, como siempre hablamos, que haya que regular y equilibrar para tener una muy buena salud. Así que la invitación cordial a nuestras consultas, y vuelvo y reitero, por acá abajo estarán los números telefónicos en los cuales usted puede reservar su espacio. El día de hoy, como les decía, un tema muy interesante, como es el tema de los problemas renales. Como siempre, es algo muy importante. Creo que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo en su presente. Y en el pasado, hace 100 años, los problemas renales casi que eran inexistentes, o sea, no existían como tal. Y habían una serie de elementos importantes por los cuales no existían. No había tanta influencia social, la gente no tenía redes sociales, no había tanta tecnología que entorpeciera el conocimiento mental o aturdiera el conocimiento, la parte mental, los sentimientos, la afectividad. Y había un montón de componentes muy diferentes a los que hay ahora, y que esos factores uno a uno han sido estudiados ampliamente por diferentes médicos en el mundo con resultados sumamente asombrosos con respecto a las estadísticas que nos ha mostrado el ente comprobativo de poder darnos cuenta qué tanto está relacionado con su problema su problema de salud a nivel renal. Es importante que durante todo mi ejercicio profesional siempre me he percatado que por lo menos 3 de cada 10 pacientes que llegan a consulta naturológica integrativa pues tienen algún problema a nivel renal, ya sea porque tienen infecciones urinarias a repetición, ya sea porque tienen sangrado en la orina,
ya sea porque tienen dolores renales o ya sea porque tienen retención de líquido o porque tienen una serie de síntomas relacionadas con un mal funcionamiento renal, como es el tema de la parte digestiva, la parte hepática. Recordemos que el riñón no solamente se encarga de filtrar o desintoxicar, es importante entender que conforme pasa el tiempo y envejecemos más, el riñón se vuelve más disfuncional por un tema de envejecimiento como tal y porque lamentablemente no le damos un mantenimiento adecuado a este órgano tan vital y lamentablemente al no entender cómo funciona y cómo debemos darle un mantenimiento, muchas personas lamentablemente, erróneamente, pues piensan que el riñón va a funcionar eternamente y que va a funcionar siempre al 100%. Todos entendemos que conforme pasan los años, nos vamos deteriorando no solamente por fuera, sino principalmente por dentro. Y es ahí donde tenemos que generar un análisis profundo, amiga y amigo que me observa, en qué estás haciendo para tratar de que ese proceso de envejecimiento o ese proceso de que tus riñones no desmejoren con el paso del tiempo, ¿cómo le estás dando ese mantenimiento? ¿O sabes por lo menos darle un correcto mantenimiento? Yo sé que tal vez muchos de los que nos ven difícilmente sepan cómo debo darle un mantenimiento. Y es que se nos vuelve un vacío bastante grande cuando tú no sabes ni tan siquiera a modo general cómo funciona el riñón, qué necesita el riñón para funcionar y también en cuáles funciones interviene el riñón. Y una de las principales funciones que tiene el riñón es liberar una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona estimuladora de la formación de glóbulos rojos. Así que podrás entender y comprender que cualquier persona que tenga algún tipo de anemia, pues obviamente va a haber una involucración, digámoslo así, del riñón. Entonces, si nos damos cuenta, el riñón no solamente sirve para filtrar orina o filtrar la sangre, perdón, sino que también nos sirve para hacer glóbulos rojos. Pero por otro lado, hay otra hormona que se llama cloto, que él libera, que es una hormona antienvejecimiento. Pero también hay una hormona que se llama aldosterona, que es la que regula el flujo sanguíneo para poder filtrar adecuadamente la sangre. Y aparte de eso, pues esta aldosterona genera una serie de hormonas a nivel suprarrenal que sirven para un proceso regenerativo tanto de él como de otros órganos vitales de nuestro organismo. Por tal motivo, razón y circunstancia, nos damos cuenta que no simplemente es un filtrador de orina o de sangre, perdón, sino que también tenemos todo un contexto a nivel hormonal que genera que necesitamos que funcione eficientemente para evitar que otros órganos, Diana, se vuelvan poco eficientes, ¿verdad? Porque esto es como un efecto colateral. Si tengo funcionando mal los riñones, pues lamentablemente el hígado, el intestino, el corazón, la parte cerebral y todos los órganos a nivel ginecológico o incluso genital en el hombre masculino, pues lamentablemente pueden se ver afectados por un mal funcionamiento renal. Entonces, si lo vamos desde el punto de vista de solamente riñones, tal vez usted dice, ah, no, yo tengo bien los riñones, pero si lo vemos desde la magnitud de muchas de las funciones que él tiene, pues entonces entenderemos la importancia de tener un órgano como el riñón de buen mantenimiento, de un buen, excelente funcionamiento y hay que entender un poquito cómo funciona él. La principal gasolina que tiene el riñón es la sal. Lamentablemente, la medicina alópata, farmacéutica, tradicional, como usted quiera mencionarlo, ha vendido una serie de conceptos a la sociedad en general en el cual ha prohibido prácticamente o negado todo lo que tiene que ver con sal. Incluso se le vende eso a nivel universitario a los nutricionistas para que las dietas supuestamente sean pocas o pobres en sal. Lamentablemente las consecuencias a través del tiempo
De eso ha hecho que paulatinamente crezcan los problemas a nivel renal. Y hay una estadística muy interesante hecho por un doctor de apellido Cordero de la Universidad de Kansas City, en el cual estableció claramente la relación entre problemas renales y deficiencias de sal. Y cuando sucedió esta comparación o esta relación, eh, y se dio cuenta aplicado en la comprobación clínica que pacientes que decían que tenían restricciones en sal por su nutricionista, por una serie de terapias, terapeutas, pues nutricionales a los cuales habían acudido, incluso mismos doctores, cardiólogos que habían disminuido o solicitado disminuir los consumos de sal, pues empezaron a aparecer paralelamente los problemas de a nivel renal. Este estudio muy interesante que se desarrolló, pues dio pie para que eh, la sociedad como tal empiece a visualizar que la verdad real de las cosas y el funcionamiento real de las cosas es que el riñón merece una gasolina eficiente y la encuentra cuando hay un consumo de sal correcto. Es importante que si nos ponemos en un contexto de un paciente que mide 1,70 m con 70 kilogramos, y entendemos que ese paciente aproximadamente debe tener entre 450, 500 gramos de sal dentro de su organismo para poder generar todas las funciones vitales y dentro de esas el tema de la filtración de la sangre. Hay que entender también que el riñón para 1 litro de agua, 1 litro de líquido o 1 litro de sangre para poder filtrarla, necesita de 2 gramos de sal, solamente para 1 litro. Pero aparte de eso es importante que se sepa y se comprenda que a- la otra función paralela a nivel hormonal que hace el riñón, pues requiere aproximadamente de unos 4 gramos de sal por día. Asimismo, también ácidos grasos saturados, cosa que también alimentariamente a través del tiempo se ha ido aniquilando. Anteriormente sí se consumía manteca de cerdo, sí se consumía grasas saturadas, pero lamentablemente este pequeño cambio de no consumo de sal y el segundo cambio es el tema de las grasas saturadas ha ocasionado que paralelamente hay una relación entre la aparición de problemas renales y de esta falta de consumo de estos elementos importantes de nuestra dieta. Ahora bien, si entendemos que el riñón necesita sal y entendemos que cada vez que te sientes mal y llegas a un cuerpo de guardia o una emergencia de tu comunidad, y lo primero que hacen los médicos es agarrar una solución salina al 0,9%, o sea, 9 gramos por litro, y introducirlo a través de la vena, empezar a introducirlo a través de la vena, te das cuenta por qué motivo, razón y circunstancia tus cargas vitales, eléctricas, magnéticas, funcionales, pero también a nivel renal, empiezan a mejorar. ¿Por qué? Porque hay sal dentro de tu cuerpo. Y es ahí donde viene el grave paradigma de que la sal es mala, cuando realmente para el riñón el peor enemigo de él es el azúcar. Y si nos damos cuenta en nuestra sociedad latinoamericana, el 80% de los alimentos que consume un latinoamericano promedio es azúcar. Y cuando el riñón o el cuerpo como tal empieza a restringir la sal, se producen tres efectos. El primer efecto es que empieza a haber una hiperhidratación, o sea, la persona empieza a llenarse de agua en todas sus células de su cuerpo, empieza a almacenar agua. El segundo es que empieza a haber una hiponatremia, o sea, disminuye la cantidad de sal, o sea, esos 450 gramos de ese ejemplo que estamos poniendo, de ese hombre de 70 gramos, 70 kilogramos con eh, unos 70, pues lamentablemente empieza a tener problemas de hiperhidratación, empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener cansancio, agotamiento porque está llenando de agua. Y el tercer elemento es que el riñón deja de filtrar la sangre correctamente, porque se restringe esa función. Entonces es ahí donde la orina
lamentablemente, o las personas que tienen esta condición, eh, se les dice quiten el azúcar, quiten las grasas saturadas y esos dos elementos importantes pues hacen que el riñón empiece a inflamarse, no tenga la gasolina para poder regenerarse. Es interesante que la sal no solamente sirve para hacer su trabajo, sino también sirve como un ente regenerador del riñón como tal. Recordemos que no es dentro de nuestro cuerpo, vive un mar dentro. O sea, deberíamos de mantener concentraciones salinas igual que la del agua de mar, que tiene 40 gramos de sal por litro. Esa es la concentración aproximadamente que deberíamos de tener. Pero cuando esto empieza a reducirse a nivel corporal, el riñón cierra a través de esta serie de hormonas que hemos mencionado anteriormente y hace que disminuya su filtración. Por lo tanto, el deterioro funcional de desintoxicación del riñón se ve afectado. Por lo tanto, el envejecimiento prematuro se empieza a dar. ¿Por qué? Porque ya no se libera la hormona croto y por lo tanto la persona empieza a sufrir eh, problemas de deterioro corporal tanto a nivel de su epidermis, a nivel de su piel, que después hablaremos más adelante de ese tipo de temas en otros podcasts, y de órganos vitales que empieza a deteriorarse. Recordemos que el punto vital acá es que a la hora de no tener sal para trabajar, el riñón tiene que buscar dos mecanismos para poder seguir trabajando, mientras que sigue ese círculo vicioso de las personas en el tema de no consumir sal y no consumir grasas saturadas. Hay un círculo vicioso que establece que el riñón tenga que trabajar con azúcar. Y es ahí donde libera una serie de hormonas que en nivel de estrés a través del cortisol y todo hace que la persona empiece a tener alimentos azucarados en su diario vivir, ansiedad como tal. Está demostrado correctamente por diferentes científicos que cuando el riñón está mal, hay trastornos de ansiedad de alimentación. Entonces, si eres de esas personas que de vez en cuando le dan ganas de comer algo dulce en manera sobreexagerada, déjame decirte que puede ser que sea un síntoma eh, previsorio de parte del riñón que te está avisando de antemano que no tiene la suficiente sal para trabajar y que lamentablemente está inflamando y lesionando gravemente este organismo, este órgano, perdón. Ahora bien, es importante que dentro de los parámetros que tenemos que mencionar, no solamente el azúcar es uno de los elementos que toma el riñón para trabajar, en vez de la sal, ¿no? La sal es la gasolina principal. La secundaria de muy mala calidad sería el azúcar. Y la tercera es el ácido úrico que sale producto de todo lo que es el procesamiento a nivel hepático de esto, de este elemento, del ácido úrico. Ahora bien, en unos pacientes en los que el riñón escoge trabajar con azúcar, va a provocar trastornos de ansiedad, va a provocar trastornos de alimentación, desregulamientos del apetito y todo lo demás, que eso lo puede ir a ver en el podcast de obesidad. Los remito ahí para que ustedes vean la grelina y todo lo que es el tema de la insulina, que se ve afectada cuando el riñón está trabajando en estos dos elementos. Y pues lamentablemente, cuando el paciente utiliza el azúcar o el riñón utiliza el azúcar, pues lamentablemente vamos a tener un paciente propenso a diabetes, nefropatía diabética, incluso pie diabético y toda una serie de complicaciones. O sea, un problema bastante grave que se produce a la hora de que el paciente, de que el riñón, lejos de escoger la sal, escoge el azúcar, producto de esa deficiencia constante que hubo en el tiempo. En el segundo caso de que el paciente o que el riñón de un paciente determine ácido úrico, pues lo que se va a producir es un paciente que va a tener piedras en los riñones, va a tener cálculos renales, en pocas palabras, y va a tener problemas sumamente severos de ácido úrico en todo su cuerpo, porque el cuerpo va a entender que el riñón necesita ácido úrico y por eso va a producir esos microedemas a nivel de articulaciones y todo donde se acumule en grandes cantidades el ácido úrico debido a que el riñón no lo va a procesar, sino lo va a utilizar como forma de hacer su trabajo. Entendiendo todo esto, nos damos cuenta de que tenemos una travesía a nivel funcional que lamentablemente
nos va a caer como consecuencia en el tiempo de que el paciente vaya deteriorando rápidamente el funcionamiento renal y por lo tanto se forme parte del montón de problemas renales que tenemos y la estadística tan atroz que tenemos actualmente. Es importante que desde el año 1969 hasta la fecha, los estudios que han estabilizado todas las estadísticas dicen de que incluso en más de un 600% han aumentado los casos de problemas renales en la población en general. Eso quiere decir que en el caso tuyo que me ves, mi amiga, mi amigo, pues posiblemente seas un futuro candidato si no tomas esta información con la seriedad del caso. Es por eso que tratamos de culturizar y decirle, bueno, mire, así funciona un poquito el riñón para que usted entienda y por qué la gran importancia de generar un equilibrio hidromineral que te permita un funcionamiento renal correcto, una protección a nivel hormonal del riñón adecuada y un beneficio sumamente importante como es un proceso de antienvejecimiento sumamente saludable. Uno de los principales efectos también que se ha comprobado con respecto al tema del riñón, aunque usted no lo crea, es el tema de la respiración, problemas respiratorios que ocasionan que usted no pueda generar óxido nítrico, simplemente porque es el principal antioxidante que tenemos en nuestro cuerpo a través de la respiración, hace que el riñón no funcione eficientemente. Ojo, cuánto una mejora en la respiración puede generar un problema a nivel renal. ¿Cuántas personas conoce usted que tiene problemas para respirar? Que tiene desviación del tabique, que no respira por la nariz, que ronca cuando duerme, que babea, en fin, toda una serie de problemas a nivel respiratorio también están relacionados con una mala ejecución a nivel renal. Pero también el tinnitus. El tinnitus es la producción excesiva de uratos que van y se acumulan y hacen resonancia eh, pues a nivel óptico. Y muchas personas, ¿cuántas conoce usted que tiene tinnitus, que están relacionados directamente con un problema renal? Para que ustedes vean que tal vez muchos de los síntomas, y siempre hacemos esta aclaración, muchos de los síntomas que usted tiene, jamás pensaría que están relacionados con un órgano como tal. Un mal funcionamiento tiroideo puede ser consecuencia de un problema renal. ¿Por qué? Porque cuando el riñón no filtra la cantidad de agua necesaria, el tiroides que se encarga de oxigenar el cuerpo o que se encarga de liberar las hormonas que oxigenan el cuerpo, deja de funcionar, se vuelve hipofuncional. Y por ese motivo, razón y circunstancia, pues hace que la persona pues pueda tener problemas tiroideos. Entonces, para que ustedes vean cómo un problema renal se puede expresar a nivel clínico de diferentes formas. Ahora bien, vamos a la parte emocional, espiritual y existencial. ¿Qué es lo que pasa en las personas que tienen estos trastornos mentales? En pocas palabras, en esa neurosis, digámosle así, en el cual no hay equilibrio de estos tres parámetros fundamentales que hemos hablado del crecimiento humano. Bueno, obviamente lo que tenemos son personas que tienen una herida de rechazo bastante agravada en el tiempo, producto de una circunstancia que se llama margen de error o cálculo erróneo. Normalmente son personas que, eh, no sé, tenían una gallina con 20 huevos y estaban esperando que nacieran los 20 huevos, pero nacieron 10. Ese error de cálculo es lo que hace que el riñón, en su parte existencial, espiritual y emocional, se sensibilice y se genere un estrés interno en él para que gaste más sal de lo debido, para que se desgaste y se autorrevolucione en ese sentido y llegue a tomar la decisión de, entre el azúcar y el ácido úrico, escoger. Paralelamente a eso, las influencias sociales en alimentación, con el montón de refrescos, de solamente consumir solamente agua para muchas personas tercas, encuadradas, de que hidratarse es solo tomar agua y no tomar agua con minerales, dentro de eso la sal, pues lamentablemente produce que paulatinamente estas conductas y estos hábitos alimentarios, junto con una pérdida de la carga vital, una pérdida de la carga eléctrica, magnética y biológica por estar perdiendo sal en exceso, la persona
vaya paulatinamente confabulando su problema a nivel renal. Problema a nivel renal que después, ¿verdad? Se va a agravar con problemas de anemia, con problemas hepáticos, con problemas digestivos, con problemas tiroideos, con problemas de tinnitus, con problemas incluso de inflamación cerebral. Entonces, es ahí donde necesitamos entender y comprender la importancia de un tratamiento efectivo de un órgano tan importante como el riñón. ¿Y por qué motivo, razón y circunstancia en la actualidad de una familia de 6 miembros, pues uno o dos a tempranas edades se está detectando que ya hay problemas a nivel renal? Se supone en buena teoría que en el 2050 en Costa Rica lamentablemente se vaya duplicado hasta más de un 900% los casos de problemas renales o como se conocen en alopatía, nefropatías de toda índole. Por lo tanto, este tema es generar una conciencia para que usted sea más libre, para que sea más inteligente y para que sea más capacitado para poder entender la integridad de los problemas de salud y pueda empezar de manera eficiente a trabajar su problema de salud. Recordarle siempre que en el Centro Integral de Medicina Natural estamos comprometidos con dar un seguimiento clínico y naturológico constante para que el paciente pueda desarrollar un instructivo correcto que le permita mejorar su salud. Recordarle que siempre, ante la grandeza que usted representa como ser humano y viendo la importancia de hablar de los problemas renales que nos compete y que lamentablemente para muchas personas esperan hasta tener el agua hasta el cuello para empezar a buscar una solución real en salud, y muchas veces después de múltiples fracasos terapéuticos a nivel de salud, es que hacemos estos podcasts con el objetivo de generar esa conciencia, porque uno no desearía que alguno de ustedes que está viendo este programa, pues sufra las consecuencias y graves que tiene siempre un problema renal. Siempre hemos mencionado que lo natural es vivir saludablemente, bien, y que pues cuando entendemos y comprendemos que nuestra ruta de vida es mantenerla con calidad en este mundo, mientras que Dios nos permita, bajo un proyecto y una existencialidad correcta, pues es vital para nosotros mantenernos dando información correcta y efectiva de lo que demuestra comprobativamente la ciencia que es efectivo, inteligente, razonable y lógico en este tipo de casos. Hemos visto cómo eh, los problemas renales han ido incrementándose y no sé por qué motivo, razón y circunstancia, personas alrededor no se preguntan, bueno, ¿y por qué está aumentando esta cantidad de problemas renales en la población? Y la pregunta fundamental, ¿será que a mí me va a caer un problema de esos? ¿Será que estoy haciendo todos los números de la rifa para pegarme el premio mayor de padecer de un problema renal? ¿Será que mis emociones, mi espiritualidad, mis comportamientos, mis conductas, mi existencialidad esté apoyando junto con los hábitos alimentarios erróneos y conductas erróneas esté apoyando a que yo vaya a aflorar, ya sea en mí o en alguno de mi familia, algún problema de estos? Es parte importante de la evaluación a nivel integral naturológica que le ofrecemos en el Centro Integral de Medicina Natural para que usted pueda visualizar cómo está el panorama. Y no es ser alarmistas, no es manipular temas, sino se trata de generar una conciencia razonable, responsable, madura y efectiva para que usted pueda tener un instructivo a través de todo y aplicarlo a través de toda la vida con excelentes resultados. No sé por qué incluso estos temas de salud natural no son inculcados desde tempranas edades en las escuelas y colegios. Lo que sí tenemos claro es que cada día los sistemas públicos de salud colapsan por uno a uno casos que se presentan de este tipo y que los tratamientos que siguen teniendo son ineficientes, poco efectivos, incluso complican al paciente cada día más hasta llevarlo a una condición bastante mala. Es por eso que la ciencia comprobativa como la medicina integrativa a nivel naturológico ha definido y ha establecido
diferentes plantas, fitonutrientes que necesita el riñón para poder mejorar su salud. Y mucho de eso tal vez puede decir, ah, sí, ya usted dijo uno, doctor, dentro del podcast. Y es evidente que el hecho de empezar a darle un nuevo hábito funcional al organismo, a su riñón, en lo que con respecta a el tema de la sal, es vital dentro de esa energía eléctrica, magnética y funcional que usted requiere. Es vital la sal, pero también mucha gente cree que tomar sal es simplemente agarrar un poquito de sal y echarle a la comida, ¿verdad? Tenemos que para poder emprender el camino a la sal, o ese proceso de adaptación a la sal en un nuevo hábito que el riñón necesita después de haberse puesto a consumir azúcar y ácido úrico. No vamos a llegar con la sal y vamos a convencer de la noche a la mañana que necesita sal. Va a seguir consumiendo azúcar y va a seguir consumiendo eh, ácido úrico. Solamente el tiempo y el hábito nuevo va a hacer que él vuelva a establecer su función original. Y para eso, siempre hemos mencionado que empezamos a consumir pequeñas dosis de sal, que pueden ir de 5 a 10 gramos de sal, y que paralelamente vamos a ir aumentando en el tiempo hasta llegar a la dosis mínima de sal que deberíamos de consumir al día, que es 40 gramos por litro de sal, todos los días. Eso sería lo ideal. En Europa, incluso se han hecho estudios con pacientes con un consumo de 80 gramos por litro de sal. Y déjeme decirle que los resultados a nivel circulatorio, renal, a nivel de la regeneración, a nivel dérmica, a nivel de la regeneración de toda la tubería de los cálices menores, mayores, de todo lo que son los uréteres, ha sido espectacular en estos pacientes. Entonces, ahí es donde nos ponemos que tenemos que cruzar un río, donde usted está con todos los hábitos del pasado, que está con todos los hábitos erróneos a nivel de las influencias sociales y de los malos conceptos de la medicina alopática, y usted tiene que pasar ese río para cambiar una serie de contextos, pero pasar ese río le representa mejorar su calidad de salud, su calidad de vida. Ah, que va a ser difícil, que va a ser un tránsito difícil, que van a haber correntadas que pueden hacer que usted pueda desertar de su decisión. Eso es claro y evidente. Pero uno de los principales elementos, y muchas veces en este tipo de pacientes, es que eso nos demora incluso hasta más de 10 meses poder establecer ese proceso de nuevo hábito a el consumo de sal para ver excelentes resultados. No necesariamente hay que esperar los 10 meses para empezar a ver resultados. Muchas personas empiezan a ver excelentes resultados a partir de la primera semana de consumo de sal, con más energía, con más vitalidad, con más carga eléctrica, con más eh, magnetismo, con más vitalidad y con una mejor funcionalidad renal. Es evidente que el tema a nivel renal no solamente se combate con la sal. Existen una serie de productos naturológicos que están demostrados en evidencia, como siempre menciono, que los, eh, que los riñones se pueden regenerar por sí mismos y que pueden empezar a estimular, vuelvo y reitero, una hormona que es vital en el antienvejecimiento, como es la hormona Cloto. Dentro de una serie de fórmulas que pudimos confabular con el doctor Gustavo de la Universidad de Miami en Estados Unidos, nos dimos cuenta que el hecho de que el riñón tenga un producto como es el NAT, pero también tenga un antioxidante sumamente potente que ha sido estudiado ampliamente por diferentes universidades en Estados Unidos, incluso en Europa, para la regeneración, nos damos cuenta que aplicado constantemente en pacientes durante un año, hemos tenido resultados asombrosos, mis amigas y mis amigos que nos ven. Estos productos, que si bien es cierto, pues se mantienen en constante revisión bibliográfica, pero que evidentemente a través de la práctica, cuando vemos que pacientes que estaban sometidos a hemodiálisis y que empezaron paulatinamente al consumo de sal, al consumo al cambio de hábitos alimentarios,
de no azúcar, de no carbohidratos, de no frutas, de no harinas, de no un montón de elementos ultraprocesados que normalmente influye en la parte social. Y aparte de esto, estos productos, los resultados han sido sumamente asombrosos. Han sido pacientes que muchos han salido de sus hemodiálisis. Tenemos pacientes incluso que nos han dado su testimonio e incluso los invito a visitar Caminando lo Natural, donde hay un paciente colombiano, él de nacionalidad colombiana, que empezó a hacer estos pequeños cambios, a consumir estos productos con excelentes resultados, pero también equilibrando la parte neurótica, la parte espiritual, existencial, emocional, conductual y pudiendo ver también el tema de comportamientos. Cuando tenemos ese equilibrio tan magnífico, ese equilibrio que es casi perfecto y el paciente comprometido en un seguimiento constante, los resultados obviamente van a ser sumamente exitosos. Pacientes que consumen diuréticos, pacientes que consumen medicamentos sumamente arteros para mejorar su función renal e incluso su relación también que tiene el riñón con la parte sexual e incluso también con la formación de sangre o las famosas anemias, ha sido trascendental. Solamente quien lo ve, lo cree. Pero por eso siempre generamos esa invitación a que si usted tiene ese problema o un problema renal, o cree tenerlo, o cree que su sistema ya le está avisando, como le hemos mencionado, pues es importante venir a una evaluación, una asesoría naturológica que le permita visualizar y decir, wow, sí tengo problemas renales, tengo las emociones de rechazo, tengo los comportamientos, tengo las conductas, pero aparte de eso, tengo eh, problemas de disminución de la orina, también tengo desregulamientos en cuanto a los ritmos de la orina, a los colores de la orina, los paso cambiando constantemente entre la semana, ¿verdad? Entonces tengo clínica, tengo expresión clínica que me está avisando que mis riñones no andan funcionando bien. Y eso es lo primero que debería alertarnos y acudir, no a un hospital donde todo el mundo va a tener malos resultados, sino a un lugar donde te enfoquen integralmente como ser humano que eres y digan, bueno, mira, hay que hacer todos estos cambios. Algunos los haremos rápido, algunos los haremos más lento. Es todo un tema de habituación, de pasar ese río, de enfrentar el hecho de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Pero cuando no estamos estables en nuestra intención de vida, en nuestro propósito de vida, cuando no estamos claros incluso en a quién vamos a querer y a quién no, empezando con nosotros mismos en ese amor tan propio que no tenemos, entonces es ahí donde las cosas empiezan a complicarse y a deteriorarse en el tiempo. Es por eso que nosotros establecemos un programa interactivo, instructivo, donde el paciente va a ir siendo evaluado constantemente. Y es que es así como se trata tu salud. ¿Cómo podemos tatuar en ti conocimientos si nos vamos a ver cada 6 meses o cada 3 meses? No se va a tatuar un conocimiento correctamente. Por eso es que las clases en las primeras etapas de la vida, en la escuela, se dan todos los días para que el conocimiento quede bien tatuado, para que aprendas a leer, escribir bien. Por eso nosotros tenemos que tatuar el conocimiento semana a semana, para que el conocimiento te sirva para el resto de tu vida. Porque no es un conocimiento solamente para curar tu problema, sino también para que te sirva para mantener una calidad de vida en todo lo que te quede en este paso tan bonito y hermoso que es por la tierra. Pero tenemos que llenarnos de esas herramientas. Esas herramientas no se consiguen en un hospital donde la gente ha fracasado siempre. No se consiguen eh, de la noche a la mañana. Se consiguen cuando tú misma las creas, tú mismo los desarrollas, tú mismo las mejoras conforme a tus niveles y a tus tonalidades de salud. Es importante que, si bien es cierto, hemos mencionado la sal, hemos mencionado, por ejemplo, el resveratrol, hemos mencionado el NAT, hemos mencionado las inmunoglobulinas, que son un eje fundamental a partir del año 2004, con investigaciones que venían desde un hombre que fue Premio Nobel de Medicina, Linus Pauling, donde establecía que las inmunoglobulinas iban a ser los fitonutritivos del siglo XXI.
Ojo, este hombre desde 1980 lo predijo. Dijo, estos fitonutrientes, estas inmunoglobulinas, van a dejar de qué hablar porque van a ayudar a regenerar la salud en las personas. Y uno de esos beneficios que encontramos el día de hoy es el tema de ayudar al problema renal como tal. Asimismo, también tenemos dentro de nuestro laboratorio una fórmula excelente, una fórmula que es un elemento importante, porque entendamos que cuando el riñón no tiene la gasolina, que es la sal, y empieza a utilizar azúcar, y empieza a utilizar ácido úrico, se empieza a llenar de infecciones, la gente cree que las principales infecciones a nivel urinario son las bacterias. Y entonces van y toman antibiótico, antibiótico y no ven resultados en quitar su bacteria. Pero es que normalmente el riñón es colonizado. De hecho, que hay estudios que demuestran que más del 94% son colonizados por parásitos, lo cual eso nos debe asustar grandemente. El tema de los parásitos es un tema bastante vacío en lo que es medicina química. Normalmente las tinciones que existen en los laboratorios comúnmente son tinciones para 200, 300 tipos, incluso hay algunos que pueden llegar a 1000 tipos de parásitos. Cuando te das cuenta que en el mundo existen más de 1 millón de parásitos y que cualquiera puede colonizar tu cuerpo y que cualquiera puede estar carcomiendo cualquiera de tus órganos, dentro de esos el riñón, entonces te das cuenta de la importancia que es trabajar eficientemente tu salud. Ningún órgano que esté inflamado se vuelve excepcional a una conquista parasitaria. También no podemos dejar de lado el tema de la cándida, que puede colonizar todo lo que es las tuberías a nivel renal, del sistema renal, pero y también bacterias, ¿por qué no decirlo así? Que muchas se comportan incluso como parásitos al estar viviendo de esa mala filtración que tú haces y que hace aparecer en los exámenes de orina sangres, nitritos, oxalatos de calcio, bacterias, filamentos espinosos, escamosos, perdón, y toda una serie de sustancias, incluso el pH a nivel de la orina, que debería estar en 9, que mucha gente aquí en Costa Rica el promedio es que lo mantiene entre 5 y 7. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de la mala ejecución solamente en un parámetro, el consumo de grasas y el consumo de sales o equilibrio hidromineral eh, confuso que tiene la gente, que lamentablemente contraerá problemas renales a corto, mediano y largo plazo si es que no las está contrayendo ya. Más de 300.000 pacientes al año en Costa Rica, bueno, perdón, 300.000 personas en Costa Rica sufren de problemas renales y año con año el aumento crece. Como les decía, se nos dice en buena teoría que va a aumentar en un 900% esa cantidad de personas que cada día van a tener problemas renales. ¿Y tú tienes algún síntoma de los cuales hemos hablado que te refleja a nivel emocional, existencial? eh, pues, espiritual, a nivel de comportamiento, a nivel de conflictos que hemos mencionado. Asimismo, también tienes alguna sintomatología, una expresión ya propia que puedas estar relacionando con tu problema, con un problema renal. ¿Será que tienes desregulamientos a nivel de la orina? ¿La orina tuya la ves normal porque sale transparente, porque sale bien? No, no tengo problemas renales. ¿Será que tu familiar que está al lado tiene algún tipo de esto? ¿Ya has comentado acerca de eso? Son temas de importancia que tocas en temas familiares, el tema salud, pues normalmente temas superficiales es lo que se toma en las mesas de tu casa. Deberíamos empezar a focalizarnos en tener temas tan profundos como el tema de la salud a nivel integral para poder cambiar el panorama de nuestra sociedad costarricense y siendo un poco más eh, exquisitos de nuestra sociedad latinoamericana. Es importante que como profesional en medicina integrativa siempre hemos tratado temas tan importantes como estos, asesorando a la gente diciéndole, mire, es por este instructivo que es lo que está comprobado que genera grandes resultados. Entonces, no es lo viejo y conocido, sino es lo nuevo y lo grandioso por conocer, que tienes que cambiar ese dicho social a nivel de toda Latinoamérica, más que todo cuando se trata tu salud. Recordarle que siempre estamos en estos espacios a nivel de medicina natural,
Acá voy a dejarle dos links en los cuales temas que te pueden interesar, importantes también para el razonamiento. Recordemos que la medicina integrativa naturológica es para gente que tiene esa capacidad de razonar, intelectual, para aplicar inteligencia en su diario vivir con un tema de calidad de vida. Son personas que normalmente son disciplinadas, que aceptan procesos, que aceptan el hecho de una disciplina constante, como siempre he comparado la medicina integrativa como ir a un gimnasio. Tienes que ser disciplinado para poder ver resultados. No todo va a ser mágico. Hay que adecuarse al proceso. Si no te dejas guiar y no aplicas el instructivo, por más que puedas improvisar el instructivo, que eso es importante, pues vas a tener muy malos resultados, siempre. Entonces, es ahí donde, ¿qué, qué más da por tu salud, por tu bien, mejorar esa parte de tu vida, esas conductas de tu vida, hacerte disciplinado y decir, ah, es por mí, es para sentirme bien, es para evitar un problema a futuro, es cortar las raíces de muchas complicaciones de las cuales no me quiero ver? Y es que en este momento que estás saludable o en proceso de tal vez de un proceso de enfermedad que a todos nos llega, ¿por qué no cortar? ¿Por qué no cortar esa herencia hereditaria o ese hábito y empezar a inculcar tanto en ti como en tu familia nuevos hábitos de vida? Es ahí donde empieza el problema, Renan, cuando esto no se hace de manera constante dentro de nuestra sociedad. Es por eso que siempre es la invitación a que usted se eduque, a que usted se asesore, a que venga a nuestras clínicas en San Ramón y en San José en Guadalupe, que nos siga a través de las redes sociales, en Caminando lo Natural en Facebook, en Instagram, que nos sigan en Spotify ahora con todos estos temas, y también en este canal de YouTube, que se suscriba y que pueda compartir la información. Creo que no le hacemos ningún daño con una libre expresión, un libre pensamiento de cosas que han funcionado a miles de personas en Europa, en Estados Unidos, y que le siguen funcionando a toda Latinoamérica. Dime usted cuántas personas no utilizan medicina naturológica o natural con buenos resultados, aunque sean placebos, pero que mejoran su condición de salud. Es importante que también no se meta en el mundo de comprar un producto sin una asesoría constante. Recordemos que hay un equilibrio entre dos aspectos, el aspecto mental y el aspecto orgánico, que hay que equilibrar. Y este equilibrio es el que logra que usted tenga calidad de vida, que sea más feliz, que sea más próspero, que sea más bendecido. Pero cuando esto está desregulado completamente, por más que tú compres un producto nada más, no lo vas a equilibrar nunca. Es por eso la importancia de poner o prestar mucha atención a este tipo de programas para que generes esa conciencia colectiva, individual y colectiva, perdón, para empezar a trabajar tu salud integralmente. Muchas personas idealizan llegar a ser adultos mayores con buena salud y eso es muy bueno. El tema de esta idealización, que se vuelve muy subjetiva y muy, eh, digámoslo así, muy fácil de esfumarse, es que no se trabaja nada para poder mejorar tu salud. Yo quiero llegar a viejo con buena salud. A partir de ahí, de la boca para afuera, cualquiera lo hace. Cuando tú dices o intentas hacer algo es porque no quieres hacer algo, pero cuando tú haces es porque quieres algo. Y la invitación muy cordial es a que dejes de idealizar tu vida y empieces a vivir la realidad de lo que puede suceder. Y le ha sucedido a muchas personas por estar idealizando la vida. A vivir esa realidad constante y no solamente eso, sino que te permita paulatinamente llegar a ese objetivo de llegar a viejo, 90 años, 100 años, con excelente calidad de vida y haber disfrutado del camino correctamente, no de haber hecho lo que todo el mundo hace con malos resultados. Porque qué más da llegar a los 70 años pero lleno de dolores, con problemas renales, con un montón de situaciones. ¿Para qué quieres llegar así? Si podrías empezar desde hoy, a la edad joven que tienes, a inculcarte nuevos hábitos de vida que están comprobados que generan grandes resultados. La cordial invitación para que tú y yo nos veamos en una consulta
naturológica integrativa y veas por qué a muchas personas en el mundo esta filosofía, esta aplicación de conocimientos comprobados les está yendo muy bien. Y quisiéramos que tú fueras parte de ese proceso de muchos más pacientes que dice, yo empecé un proceso en medicina integrativa con excelentes resultados. No digas después que no te lo contaron. No digas después que no lo sabías. No justifiques, no te victimices, no culpes al sistema, porque, vuelvo y reitero, no hay que tener tres dedos de frente para darte cuenta que lo que vende el sistema sanitario en todo a nivel general no funciona. Es una mala noticia, no funciona para nada y es parte de lo que necesitamos empezar a trabajar intensamente. Soy el doctor Augusto Vega y recuerda, esto es caminando a lo natural, porque lo natural hoy, mañana y siempre es sentirse muy bien. Nos vemos.